Otros protagonistas de la palabra. Other startings of the word. O podemos decir con personas que ustedes tal vez conocen. Or we could perhaps say people that you all know. Y usted dice, uy, esa suegra tan querida que yo tengo. It's like, wow, that mother-in-law, that beautiful mother-in-law I have. O qué buen amigo el que yo tengo. Oh, what a great friend that I have. O ese fulano, qué buena persona es. Or so and so is such a nice person. Tiene un corazón como una madre, dirán algunos. They have the heart of a mother. Pero hoy les voy a hablar de un hombre que está en la Biblia que tuvo un corazón conforme al de Dios. But today I'm going to talk to you about a man that's in the Bible with a heart that pleased God. Y vamos a ir al libro de Hechos 13:22. And we're going to go to the book of Acts 13:22. Hechos 13:22, correcto. Acts 13:22. Yo lo voy a leer en español y ahora lo leen en inglés. I'll read it in Spanish and then we'll read it in English. Quiero que me sigan en esta lectura. Follow me in this scripture. Quitando cuando hablan están hablando del rey Saúl. Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. After removing Saul, he made David their king. He testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Quiero que inclinemos nuestro rostro, I want cierren sus ojos us to bow our heads, close your eyes. Vamos a orar, pero en nuestra oración quiero que se hagan ustedes esta pregunta. ¿Yo tengo un corazón conforme al de Dios? We will be saying a small prayer, but I want you to be honest with yourself and ask yourself, do I have a heart that pleases God? ¿O qué hace que mi corazón esté tan endurecido? What makes a heart to be so hard itself? Señor, Lord, en esta tarde this afternoon, yo te pongo este servicio, Señor. I put this service, Lord. Toma el control, Padre, Take full control, God, del sonido, Señor, of, de this, la palabra. of the word. Prepara los corazones de tu pueblo, Señor. Prepare the hearts of your people, Lord. Despierta esos oídos espirituales Open those ears, para que spiritual tu ears, palabra llegue, so that your word can get there, para que tu palabra penetre so that your word can y stay para que there, tu palabra se vuelva por obras. and so that your word make its will. Toma el control, Señor, Take control, God, de aquellas vidas of all of the lives que se están encontrando contigo, that Señor. are encountering you at this moment. Hoy tenemos un parte de victoria, Señor, Today we have a part of victory de lo que tú estás haciendo en of estos what you are corazones. doing in these hearts. Bendícelos, Señor, Bless them, Lord, y llévalos a otro nivel. and take them to the next level En el nombre de Jesús. in the name of Jesus Y la Christ. iglesia dice, The church says, ok. Amen. Hay una meditación que está en su devocional del día de ayer. there's a meditation that's on your devotional from yesterday, Y me llamó la atención and it caught my attention. porque esa meditación puede ser la vida de muchos de ustedes y la Because mía propia. that word could be the life of any of you here. El CEO que hizo esta biografía The CEO that wrote this biography, le puso por título, he put as a title, Conquisté Estados Unidos I conquered United States con honestidad with honesty y rectitud. and straightness. Y le puso un subtítulo, And he put a subtitle, sin dinero no money y no inglés. and no English. Y usted dirá, pero este tipo cómo conquistó este país And you sin may, dinero, and you may sin ask inglés. yourself, how did this guy conquer this country without English and without any money? Interesante, ¿no? Interesting. Fue el empresario del año de 1999 en este país.
It was done in 1999. Ujú. Y en una entrevista, mire lo que él contestó. And in an interview, listen to what he answered. Antes que nada, pude triunfar en un país extranjero. Before anything, I was able to triumph in a foreign country Porque Dios me protegió con su amor. because God protected me with His love. Y en segundo lugar, And second of all, porque obré con honestidad, siguiendo las enseñanzas de Dios. because I worked honestly following the teachings of God. Interesante, ¿no? Interesting. ¿Mm? Y cada uno de nosotros, a través de nuestra vida, And each and every one of us throughout our lives, jóvenes, mayorcitos young adults, y adultos, adults, elder adults, hemos tenido momentos de alegría, we've had moments of joy, momentos de triunfo. moments of triumph, of victory. Uno ve la euforia del que les gusta el fútbol cuando gana su selección, You see the fire of the people when their national team wins a game, pero ve su tristeza y duelo cuando pierden. but you see their sadness and sorrow when their national team loses. Usted y yo hemos tenido momentos de reconciliación, You and I have had moments of reconciliation, de perdón, of forgiveness, de arrepentimiento, of de restauración, restoration, de murmuración, of gossip, de crítica. Hemos sido criticones, criticism, we've been criticized, de quedarnos quietos. of staying still, Dice, yo no muevo un dedo por esa persona. and I don't move a single finger for that person, Y en fin, muchos momentos. and so Todos, on. usted y yo hemos tenido de esos momentos. All of us have had those moments. Y ustedes dirán, ¿por qué volvió a traer las sillas? And you may ask yourself, why did I bring those chairs again? Volvemos con el cuento de las sillas, porque me ayudan mucho para la Here ilustración we de go la, again. It's a really good de la illustration. enseñanza. Illustration to teach. Le puse como título a esta enseñanza, I put as the title of this preach, ¿qué tanto puedo aprender del rey David? How much can I learn from King David? Y quiero mostrarles la vida de David. Yo sé que es muy extensa la vida de David, And I want to show you the length, or I want to show you David's life. I know it's a bit long. en muchos pasajes en el libro de Samuel, Crónicas, en el libro de Reyes van a encontrar historia de David. There's lots of passages that talk about David's life, Chronicles, Samuel, etc. Y quiero que ustedes se tienen que ubicar dónde están. And I want you guys to honestly place yourselves because you need to know where you're at. O cuando pasaron por una de esas etapas de la vida de David. Or when you went through one of those stages of David's life. La primera etapa de David, la van a ver ustedes en la Biblia, The first stage of David's life, you're going to see it in the Bible, es desde su nacimiento is when he was, the day of his birth, hasta los 20 años. all the way until he was 20 years old. Esta es una etapa. Ya muchos pasaron por ahí. That's one stage. A lot of Y you no va are a past volver. that. We're moving on. Quisieran estar allá, pero ya están acá. You would love to be on that stage, but you're already here. La segunda etapa de David empieza después de los 20 The second stage of David's life begins after his 20s, y va hasta los 30 años. all the way until his 30s. Y la tercera etapa de David And the third stage of David va después de los 30 is after his 30s hasta el día que sube delante del Señor a entregar papeles, until the day that he comes before the Lord, que fueron los 70 años. that he was his 70 Y years van a of life. entender uno de los salmos que él escribe. And you will understand one of the psalms that he wrote. Bueno, voy a hacer como hice la clase de hace 8 días. I'm going to do it how I did. Aquí entonces, ¿cuál rango es? What is this range? ¿Cuál? Which one? ¿Aquí cuál? 30s to 40s. Y aquí, And here, donde estamos la mayoría de esta iglesia. where most of this Aquí church hay is. muchos más de 30, ¿no? ¿No? Usted está aquí todavía. Ok. Listo. Vamos al plano natural, al plano suyo y mío. All right, let's go to the natural state. Esta etapa es la etapa donde la pareja se casa, programan el hijo, quieren tener el hijo o la hija de sus sueños. This is the stage where most couples get married, they plan to have children, they plan to have their house.
O puede ser la etapa donde usted dice, le pregunta a usted a su mamá o a su papá por qué se casó. Or it may be the stage where you ask your parents, why'd you guys get married? Y le dice, por culpa suya, mijo. Because it's your fault. Entonces, muchos, aquí hay hijos muy deseados There are lots of children in this stage that are desired, o hijos que dicen, no, este fue un accidente. or children that say, I was an accident. Y están en este rango. And they're in this range. Y estuvimos en este rango. And de we vida. were in this range. Es donde tenemos que conquistar esos grandes Goliat. That's where we need to conquer those big Goliaths. Es la época donde queremos tener el pelo liso, los que somos crespos. It's the Los stage- crespos los quieren tener lisos. It's the stage where all the curly hairs wants to have straight hair, all the straight hair want to have curly hair. El que salió chaparrito quiere ser alto. The one that's short wants to be tall. La que está gordita quiere ser flaca. The one that's chubby wants to be skinny. Y tenemos unos problemas de identidad gravísimos We have a lot of identity problems en esta etapa de nuestra vida. in this stage of our lives. Es cuando entramos como a esos 15 años que nada nos gusta, It's like when we enter those 15 years of age where we don't like anything. a todos le hacemos mala cara, We look bad at everything. no queremos salir con los papás, los que viven con el papá y la mamá. We don't want to go anywhere with our parents. ¿Ah? Entonces no se hallan Yeah, so we can't find ourselves. y no han conquistado el primer Goliat. They haven't even conquered their first girlfriend or boyfriend. ¿Sí? ¿Me siguen? You guys following me? Ok. Yes. Venimos aquí a este rango de edad. We move on to the next range, the next stage. De los 20 a los 30 ya muchos se han graduado, From the los que pudieron 20s to graduarse. the 30s, most of them have graduated. Muchos se tuvieron que graduar con la cantaleta de la mamá. Most of them graduated with their parents snapping at them all the time. Otros a duras penas llegaron a hacer el GED, la escuela nocturna. Some of them barely got their GED throughout their night school. Y muchos se me han acercado y me han dicho, mire, yo me gradué por darle gusto a mi mamá, por quitarme esa cantaleta de Some of encima. them said, I only graduated to please my mom because she kept yelling at me. Fui a la universidad para quitarme esa cantaleta del viejo. I went to college to, have them stop yelling at me. Pero usted aquí quiere conquistarse el mundo. But here you want to conquer secondly. No sabe cómo se lo va a conquistar, You don't pero know se how lo you're quiere going to do it, conquistar. but you have the plan to conquer. Entonces uno oye los muchachos de 20, 25, no, y el Ferrari en el que me voy a sentar. Some of us in the 20s and 30s were like, oh, I'm going to sit on a Ferrari. Van y se toman la foto al lado del Lamborghini You're going to take a picture next to a y Lamborghini, no tienen para una hamburguesa de McDonald's. and you can't even afford a McDonald's meal. Y lo mejor con las redes sociales se publican ahí al lado del And Lamborghini. they've published it in social media, Y le hacen así como si estuvieran jalando la puerta. like they were opening the door of their own car. Y estamos en ese rango de los 20 años donde viene la época de las conquistas ya más en serio. And we're in those range in the 20s where we need to conquer serious things. Y no tenemos nada que ofrecer a esa pareja. And we have nothing to offer to that person. ¿Y dónde va a vivir mi hijo? No, que mi Where are you mamá gonna nos va a live? dejar un cuarto atrás. Where are you going to live? Oh, my mom's going to rent us a room. Y nos creemos dueños del mundo. And we believe we own the world. Por eso quise traer a colación esta vida de David, That's why I wanted to bring David's life to this preach. para que usted y yo nos identifiquemos realmente dónde estamos a través de la So palabra. that you and I could identify ourselves where we really are. Solo para darles un dato, Just to give you a small fact, statistic. David, para querer ser parte de la familia del rey, David, in order to be part of the king's family, el rey le dijo, ve y me trae 100 prepucios de filisteos. the king told him, bring 100 Philistines over to me. Esa fue la dote, para que recibiera como esposa a Mical. That was the assignment in order for him to marry his daughter. Y él en su adolescencia
And in his teenage Antes de los years, 20 años ya Before había his 20s. tumbado a un Goliat. before he had already killed Goliath. Y yo le pregunto a los jóvenes, And I asked the youth, ¿van preparándose para tumbar su primer Goliat? are you guys ready to kill your first Goliath Para que vayan por su Mical so that you can continue to grow y puedan disfrutar and you can enjoy de sus generaciones. of your generations? Pero hay muchos que están aquí There's lots of them that are here y no han vivido ese proceso. and they haven't lived that process. Quiero que me acompañen al Salmo 139:13. I want you to turn your Bibles to Psalm 139:13. Porque tú formaste mis entrañas, decía David. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. Versículo 14. 14. Mire lo que le expresa David a Dios solamente por su creación. Look what David mentions to God just due to his creation. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know that full well. ¿Cuándo se ha parado usted frente al espejo How many times have you gone in front of the mirror y ha dicho estas palabras? and said these words? Esa nariz tan grande que tengo. I have such a big nose. Mire esas arrugas que me están saliendo aquí. Look at those Ah. wrinkles I'm getting. Porque esto como tan ancho, yo me veo que no soy como los otros. Why am I so thick and not ripped? Y David decía, tus David. obras son maravillosas. And David said, I am fearfully and wonderfully made. Estoy maravillado Works are wonderful. Your de works are lo wonderful. que tú hiciste conmigo. Of what you've done in me. Porque tú y yo somos creación de Dios. Because you and I are creation of God. Pero ¿sabe qué es lo triste, lo duro? Que muchos de ustedes no se la creen. But the sad part is that some of you may not believe it. Miran más la parte crítica de ustedes You look more at the criticized part of you que lo que hay en ustedes. than what is really in you. Y por eso es tan complicada esta etapa de nuestra vida. That's why this stage of our lives, Las estadísticas del Japón dan miedo de los muchachos en adolescencia, Jacob's statistics are very fearful in the youth. porque lo tienen todo y no le hayan sentido a la vida y es mejor suicidarse. Because they may have everything, but they don't see a purpose in life, so they rather commit suicide. Y muchos jóvenes de esta nación están en este problema, And lots of youth in this country are in this problem porque no conocen de Dios because they don't know anything about God y no saben las maravillas que Dios tiene para con sus hijos. and they don't know the wonders that God has for his children. Y estando David en su adolescencia, And David being in his teenage years, Dios le da instrucciones al profeta Samuel para que vaya a la casa de su padre Isaí. God gives instructions to Prophet Samuel to go to Isaac's house. Y allí vamos a ver todo un cuadro familiar e histórico que hasta el día de hoy nos toca. And there we will see a portrait, a family portrait that's very known well to this day. Esa historia, el que la quiera ver más en detalle, la encuentra en primer libro de Samuel a partir del capítulo 16. That's a story that if you want to see more in detail, you can find it En in el the segundo libro book of de Samuel. Samuel, In the second book of Samuel, todos sus capítulos. until all of his chapters. Lo encuentra en el libro de Reyes You can find it in the book y of parte Kings. lo encuentra en Crónicas. You can find it in Chronicles. Por cuestiones de tiempo les voy a resumir parte de lo que estaba sucediendo con el pueblo de Due Israel. to the time, I'm going to summarize a bit of what was happening with the people of Israel. El pueblo, ustedes, el pueblo, The people le you here, pidió a Dios un rey. asked God for a king. Queremos un rey de carne y hueso. We want a king of flesh and bones.
Dios les entregó un rey, God gave them a king. les entregó al rey Saúl. Gave them King Saul. Saúl quiso estar por encima de los mandatos de Dios. Saul wanted to be above God's calling. Quiso él mismo hacer de sacerdote, He wanted to be head of household. quiso ser de rey, He wanted to be king. quiso ser de juez He wanted to be a judge. y no cumplió los mandatos de Dios. And he didn't follow God's purpose. Por eso la meditación que les di al comienzo de este hombre coreano, Jong Hong, That's why the meditation that I gave to you about this man, dijo, Young obré con Hong. honestidad he said, I worked honestly y cumpliendo los mandatos de Dios. and I completed God's purpose. Pero Saúl no quiso caminar de esa manera. But King Saul did not want to walk that way. Y muchos de los que estamos aquí A lot of us that are here, no queremos caminar de esa manera. we don't want to walk that way. Y ahí es donde la cosa se complica. And that's where things get complicated. Dios ordena a Samuel ir a la casa de Isaí a ungir a quien sería el nuevo rey de Israel, pero el profeta tenía miedo. God orders King Samuel to go to Isaac's house to see the new king for the village. Y ustedes se preguntarán, pero si Dios dio la orden, ¿por qué el profeta tenía miedo? But if God gave the order, you may ask yourself, why was the prophet scared? Porque el rey era Saúl. Because the king was Saul. Y Saúl se entera que el profeta va a ungir a otro que sea el rey, lo mata. And if Saul finds out that he's going to pray for another one that's soon to be king, he will kill him. Muchas veces nosotros, Dios nos da una orden, nos está hablando, Sometimes God gives us an order. He's talking to us, y nosotros llegamos a adquirir el miedo que tuvo el profeta. and we may get scared like the prophet Samuel. Entonces Dios le dice, ve y le dirás, o si te preguntas, que vas a hacer sacrificio a mí. Go, and if they ask you, tell them that you will be a sacrifice for me. Y el profeta obedeció las órdenes de Dios. And prophet Samuel was obedient to God's orders, Y le advirtió Dios esto. and he warned him. Y el Señor le dice a usted, no vaya a hacer ese negocio porque no le va a ir bien. And God, if God tells you, don't do this business, it's probably because it's not going to Y turn usted out dice, good. no, yo siento en mi corazón que esta es. And you say, no, I feel it in my heart that this is it. Y le dijo, vas a ungir al que yo te diga. And he said, you will anoint the one that I tell you to. No a la corazonada que a ti te dé. Not just the heart motion that you get. Porque muchas veces tenemos estas edades y queremos actuar como muchachos de 20. Because sometimes we are in our 30s and 40s, but we want to act like we're in our 20s. Y fue muy claro Dios con el profeta. And God was very clear with his prophet, Pero ungirás al que yo te diga. but you will anoint the person I tell you to. Y estando en casa de Isaí, miren lo que pasa. And while he was at Isaac's house, look what happens. Viene el profeta, llama a Isaí y le dice, alíneame a tus hijos. The prophet gets there and tells, bring your children, Isaac. Y Isaí alinea 7 varones de guerra, grandes, bien parecidos, And Isaac brings him 7 Formidables. strong-looking men, maravillosos, form, musculosos. wonderfully made, ripped. Y el profeta al primero, al mayor, dijo, este es. And the prophet said, this is it right here. Una emoción de aquí. Eliab dijo, no, ese es el tipo. He said, no, this is the guy right here. ¿Cómo le pasa a las muchachas? Ese es el tipo. Con eso fue que soñé. Just like the girls say, no, this is my guy. Pero lo hizo en la emoción But y no en la dirección did it del out of Señor. emotions and not out of direction. Y miren lo que pasa. And look what happens. Primera de Samuel 16:7. 1 of Samuel 16:7. Solo voy aquí, donde un joven de menos de 20 años I'm only here where a young man of 20 years or younger. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura,
porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Mi hermano y hermana, yo no sé cuál sea el motivo Brother and sister, por el cual usted esté hoy aquí, I don't know why you may be here, pero lo que sí estoy seguro but what I am assured of is que Dios sí conoce las intenciones de tu corazón. that God knows your deep intentions. Y como parte de esta primera enseñanza, And as part of this first teaching, no te fijes en la apariencia, don't look at appearance, porque muchas veces eso es lo que nos ha hecho daño en nuestras relaciones, because sometimes that's what causes a lot of harmful things in our relationships, en nuestros negocios, in our businesses, en el ministerio. and our ministries. No te fijes en la apariencia, fíjate lo que hay en el corazón. Don't look for what it appears to be, look for the heart. Y le pasó al profeta que se supone era un hombre ungido de Dios, And it happened to the prophet that is supposed to be anointed by God, porque solo Dios because only God conoce las intenciones del corazón. knows the intentions of your heart. Muchas veces hay personas que se acercan a ti There's sometimes when people get close to you por el beneficio que pueden sacar de ti. because of what they could get out of you. Primera de Samuel 11. 1 Samuel 16:11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. So he asked Jesse, are these all the sons you have? There is still the youngest. Jesse answered, but he is tending the sheep. Samuel said, send for him. We will not sit down until he arrives. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este es. So he sent him and had him brought him in. He was ruddy, with a fine appearance and handsome features. Then the Lord said, rise and anoint him. He is the one. Mire, en ese momento estoy en esta etapa de la vida de David, un adolescente. Look, at this moment I'm in David's youth years. Tal vez el menor de 8 hermanos, Probably the youngest of 8 siblings. ignorado por su mamá, ignorado por su papá, Ignored by both his ignorado mom por and his sus dad. hermanos. Ignored by his siblings. Y muchas veces alguno de los presentes ha estado en esa etapa de adolescencia, en su hogar, en el entorno con sus amigos, en la escuela. Sometimes some of these things have happened to you at home, at school, at work. Hoy el concepto moderno es bullying. Está en el bullying. Es el hazme reír de la escuela. Yeah. Today Es hazme reír de la familia. is well known as bullying in the family and school. Delante de los hombres, pero delante de Dios, ¿cuál es el concepto que hay de ese joven o de esa niña? This may be before men and women, but before God, what is the concept? Y créame, muchos de los que están allá hoy, de en las diferentes etapas de la vida, tienen problemas de identidad. And believe me, most of the people that are in the encounter right now, out of all the stages in life, they have most of the issues come from identity. Porque desde muy niños fueron golpeados en su Because identidad. from being very young children, their identity was destroyed. ¿Y qué decir de David? Ah, el que cuida ovejas. Oh, what to say about David? He's a shepherd.
el desconocido de la familia the unknown of the family, y no fijarse en los hombres de guerra. and not focusing on the men of war. Y ese día Dios le dio la orden a Samuel que había que ungir a ese joven. But that day, God gave Samuel the order to anoint that young man. Otro momento de la juventud, de la adolescencia de David, es una historia que todos ustedes conocen. Another moment in David's teenage years, there's a story that you all may know. Es la historia de David y Goliat. Is the story of David and Goliath. Muchos lo ven muy fácil, dicen, no, cojo una piedra, una cauchera y tumbo al gigante. Some of you may think it's easy. He just grabbed a stone and threw it and Lo broke invito down a the que giant. vaya y lo haga. I invite you to go do it yourself A ver si es así de fácil. and see if it's so easy. Historia de David y Goliat. Story of David and Goliath. Estando David todavía en su adolescencia, While David still being in his teenage years, le dice el papá, ve y llévale esta comida a tus hermanos. his father tells him, go take this food to your siblings. Y de paso me trae razón qué está pasando en la guerra. And when you come back, tell me what's going on at war. Era una guerra entre israelitas y filisteos. It was a war between Israelites and Philistines. Y va a David, muchacho obediente, And David, being obedient, he goes a llevar lo que le ordenó su papá. and takes what his dad asked him to bring. Y en el campo de batalla And in the field of war, ve todas las ofensas que hace Goliat al pueblo, al ejército de Israel. he sees all of the offenses that Goliath is doing to the people of Israel. Y entre ellos estaban los hermanos de David. And in those people, his siblings were there involved. Pero noten algo que había vivido David aquí en su adolescencia. But notice something about David here in his youth. David tuvo intimidad durante toda su juventud con Dios. David had intimacy with God throughout his youth years. O si no se lo llevó a un plano, no sé qué actividad tuvo usted en su juventud, Or en su adolescencia. perhaps I don't know what activities you did in your youth years. Pero miren la vida de David tirado en un monte, But look at cantando y hablándole a unas ovejas. the life of David, hanging out with the sheep, singing. Y él optó por estar en intimidad con Dios. And he opted to have intimacy with God. Yo me imagino que él le predicaba a las ovejas, I can imagine he preached to the sheep. le cantaba a las ovejas. He would sing to the sheep. Y por eso ustedes ven tantos salmos And que compuso el rey David. that's probably why you see so many psalms that King David composed. Pero en medio de esa intimidad que él tenía, But during that intimacy that God had, Dios guardaba la vida de este joven. God took care of his life. Porque venía el oso, venía el león, venía el ladrón Because the bear would come, the lion would come, the thief would come a tocar el rebaño. to try to steal the sheep. Y Dios siempre cubrió la vida de David. And God always protected David's life. No sé cuál es el Goliat que tú tienes que tumbar, I don't know what your Goliath may be, pero uno de los principios es intimidad. but one of the principles is intimacy with God. Y vea lo que le dice David después de ver esa ofensa. Va y dice, yo me voy a enfrentar con el gigante ese. And when David witnessed that, he said, I will fight the Goliath giant. Y vea lo que le contesta el rey Saúl en 1 Samuel 33. And look to what King Saul answers him. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él
un hombre de guerra desde su juventud. Hasta So- el mismo rey. Perdón. Saul replied to David, "You are not able to go out against the Philistine and fight him. You are only a boy, and he has been fighting man from his youth." Hasta el mismo rey se dio cuenta que era un muchacho que no iba a poder con ese gigante. Even the king Saul noticed that David was just a boy that couldn't take care of the giant. Y en el plano natural, muchos de nosotros nos ha sucedido lo mismo. In our natural stages, lots of us encounter something like that. No voy a poder en este país I'm not going to be able to make it in this country porque ni hablo inglés, because I don't speak English, ni tengo plata, because I don't have any money, ni tengo papeles, because I don't have any y a papers. Goliat tan grande. Goliath is too big for me. Pero mire lo que pasó con este David. But look what happens with this David. Intimidad, Intimacy, uno de los principios. one of his principles. Aquí podemos ver cómo David desde muy pequeño no solo cuidaba las ovejas, Here we can see how not only David took care of the sheep when he was young, sino que permanecía en la presencia del Señor, quien lo libró de todo mal y peligro. but he remained in the presence of God who set him free. Si tú desde joven buscas intimidad con Él, Él te va a guardar de muchos peligros, de If muchos you- Goliat. If you as a young child have intimacy with God, he will protect you from lots of Goliaths. Primera de Samuel 17:45. 1 Samuel 17:45. Algo que me llamó la atención de toda esta historia, aquí les estoy relatando, es parte de una historia. Sometimes that catches my attention about the story that I'm telling you. Saúl dijo, no se pierde nada, Saul said, "I have none to lose. que sea un muerto más, un muerto menos, It's just another body. It doesn't matter. pongámosle el uniforme. Put an uniform on him." Y le pusieron, usted sabe, una armadura de hierro. As you may know, those shields made En of un steel. muchacho, él empezó a arrastrarse. But he was just a young boy, so he was dragging the shield. Su cuerpo no estaba tan formado. His body wasn't big enough for the armor he was wearing, Y él se despojó de esa armadura. and he took the armor off. Va al frente de batalla He goes to the field of war, y miren lo que le dice a Goliat. And look what Entonces he dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jesús de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David said to the Philistine, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied." Miren la seguridad con que este joven se enfrenta al filisteo. Look how assured and courage David comes against the Philistines. No dudó por un momento. He didn't doubt once ¿Quién cuidaba de él? who took care of him. No que nos pase como hoy en día, de parte de Dios o de parte del diablo, que no sabemos de dónde viene So esa. that happens today. We don't know if it comes from God or from the devil. Fue muy claro en sus palabras. He was very clear in his words. Y ustedes ya saben la historia. Pedrada en la frente, You already know the story. filisteo al piso, Stone in his forehead, cortada de cabeza giant on the floor, y filisteos a correr. cuts the head. En eso se resumió ese pedacito del combate. And that was summarized, that little portion of the war. Ahí agarraron fuerza el ejército de Israel The army, para perseguir a los filisteos. at that moment, the army of Israel gained strength to pursue the Philistines. Y cerramos este ciclo de la adolescencia de David And we close this cycle of David's youth years con un muerto encima, with a dead man on his record, con un ejército alabándolo with an army in his shoulders, y con un pueblo cantando. and with a people of Israel singing. Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Saul killed 1,000, but David killed 10,000. Ya era una estrella
He was antes already de sus 20 años. he was a star before his 20 years of age. Ya tenía un Goliat He already had a Goliath en sus récords. in his record. No sea a sus 20 los que ya pasaron por ahí, cuántos Goliat han tumbado. Don't let it be past your 20s to see how many Goliaths you have O está conquered. ya en los 70 y todavía está peleando con el Goliat. Or you are here in your 70s and you're still fighting with Goliath. Pero aquí la intimidad hizo que David conquistara al gigante. But here the intimacy with God made David conquer the giant. Y jóvenes, And youth, no es el iPhone XS Max, it's not the iPhone XS Max, porque todos los teléfonos hacen lo mismo. because all phones do the same thing. Esa no es su identidad. That is not your identity. Busque su intimidad. Pursue your intimacy. Con tristeza leí hoy en el Face With sadness, I read Facebook this morning. un profesor en Uruguay A Uruguayan teacher. dijo, renuncio a ser profesor I quit. He said he quits being a porque teacher no pude con la juventud de hoy en día. because I can't do it with today's youth. Porque todos en clase eran testeando y mirando el Face. Because in classroom they're so stuck up in their phones Porque su identidad estaba en su teléfono. because their identity was in their phone. Pero nuestra identidad está en Cristo. But our identity is in Christ. Esa conquista hizo que David se le entregara todo un ejército That conquest made that David, all of his people would surrender to him para perseguir filisteos. to follow the Philistines. ¿Usted se imagina antes de los 20 años liderando un grupo de trabajo? Can you imagine yourself before your 20s leading a group of people at work, Liderando un grupo de jóvenes, leading a group of youth, liderando un grupo de investigación en su escuela. leading a group of investigation at your school? Ojalá acá en esta iglesia hayan jóvenes de ese calibre. I really hope there's youth of that quality in this church. Estamos hablando de un adolescente We're talking about a young man, y muchos pasamos nuestra adolescencia and most of us have passed our young years sin pena ni gloria. without anything. Que cuando van a la foto ese del mosaico, ¿se acuerdan que en los colegios hacían el mosaico de los You know, graduados del 89? Me acuerdo yo. Back in the day, the school picture was a big picture with the year of graduation. Y me acuerdo de los dos mejores estudiantes And I remember the 2 best students y los 3 más malandros. and the 3 worst students. En cambio de los otros no se acuerda nadie. And the rest, no one remembers the rest. Que ojalá usted sea de los 2 primeros. I hope you're one of the best students. Encuentro de estudiantes, dicen hay veces. Sometimes I find students. Ahí se ve el liderazgo. There you see the leadership. Esto causó, tras las continuas conquistas de este joven, su fama. Saúl tuvo envidia de ver cómo el pueblo lo alababa y su propia hija Mical amaba a David. As a result of this, Saul would witness the fame that David had. Even Saul's daughter loved David. Tal vez dirán, uy, a los 20 tan jovencito que se casó. Perhaps you say something, wow, like at his youth years, he married so young. Ya había tumbado un Goliat, He already took out a giant. tenía un ejército a cargo He had an army on his shoulders, y tenía una posición dentro del pueblo de Israel. and he had a big title before the people of Israel. Pero el rey tuvo envidia. But King Saul was very selfish. David, por su círculo familiar con el rey, hizo muy buena amistad con Jonatán, el hijo de Saúl. Throughout
his relationship with Saul, he was very good friends with Jonathan. Y Saúl entra en una etapa de la vida de David de los 20 a los 30 donde ejerce una alta persecución. And Saul enters a stage of David's life in his 20s to 30s where there's lots of persecution for him. Y vea lo que pasa en 1 Samuel 20:33. And listen what happens in 1 Samuel 20:33. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. But Saul hurled his spear at him to kill him. Then Jonathan knew that his father intended to kill David. Si notan, un líder, un conquistador, un hombre que tenía intimidad con Dios, ya recibía la envidia de un rey. If you see this leader at such a young age that conquered and was called upon God, he was already being hated Muchas during the stage veces, of life. cuando ustedes son hombres y mujeres de Dios, Sometimes when you are men and women of God, van a ser envidiados en su trabajo, you're going to be hated on. en su familia, You're going to be hated on in your en family, el círculo de amigos in your circle of friends, y en su propio ministerio. and even in your own ministry. Por eso hay que estar preparados porque lanzas vendrán That's why you contra su need to be vida. prepared. Imagínese usted a los 21 años ya. Aquí, ustedes han escuchado en este país la alerta Amber. ¿Saben lo que es eso, alerta Amber? Oh, have you ever heard about the Amber Alert here in this country? Yes. El rey pone un edicto y dice, David es motivo de muerte donde quiera que lo encuentren. The King Saul puts a sign that says, David, dead man, whoever finds him, Donde quiera que lo vean, wherever you see him, hay que matarlo. you have to kill him. A mí me gustaría ver a alguno de ustedes en esa posición. I'd like to see one of you in that position, Que tomen la foto that they take a picture de Javiercito Méndez. of Javier La Mendez. pongan en Facebook, They put it on en Facebook, Twitter Twitter, y en todas las carreteras, las interestatales, and all of the highways, all of the en long los roads, periódicos in the y en newspaper, el noticiero. and in the news. Donde lo vean, ya saben lo que hay que If hacer. you guys see this man, you know what to do. Yo había leído muchas veces esta historia de David I had read this story of David lots of times. y dice uno, no, yo salgo hoy y me escondo. Some of us say, "Oh, I'll just go and hide." Pero era todo un reino y un ejército But it was the entire king with an army sirviendo a un hombre following one man que había estado en intimidad con Dios that had been in intimacy with God y que había liberado un pueblo. and that he had freed an entire village. Eso era lo malo que había hecho David para el rey It wasn't Saúl. normal what David had done. Y estando ya en su edad de formación, con hogar, con ejército, And es perseguido. during the years of his formation where he's growing, he's pursued. Pero la amistad que tuvo David con Jonathan le sirvió. But the friendship that David had with Jonathan Le was very permitió helpful. mantenerlo alerta de las intenciones de su papá. It was very helpful because it kept him warned of the intentions of King Saul. Muchas veces, en este rango de nuestras vidas, escogemos amistades. Sometimes, most of the times, in the ranges of these two stages, we pick our friends. Muchas de esas amistades van a ser de bendición en sus vidas. Sometimes those friends are blessings in our Pero lives. muchas de esas amistades van a ser de perdición en sus vidas. But some of those friendships are very harmful in our lives. Y usted se revela con su papá, con su mamá, ¿ah? And you rebel against your dad, against your mom. Defiende a su amigo, su amiga por encima de todo. You defend your friend above anything or anyone. Pero a nosotros muchas veces hoy, cuando ya estamos aquí, But sometimes, alza uno la mano y cuenta y dice, ¿cuántos amigos realmente tengo but yo? sometimes when we're in the very last stage of our lives, we think, how many friends do I really have? We can't even Hay count. veces he llegado a 2, 3 y uno ya está muerto. Sometimes I have only 2 or 3, but Verdaderas dead. amistades. like real friends. Vea lo que le tocó hacer a David en medio de esta persecución. Look what David had to do throughout this entire process of being pursued.
Primera de Samuel 21:13. 1 Samuel 21:13. Y cambió su manera de comportarse. Todo un líder, todo un conquistador estaba siendo perseguido en este rango de su vida. Como fracasado, envidiado, criticado. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió estar loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. So he pretended to be insane in their presence. And while he was in their hands, he acted like a madman, making marks in the doors of the gate and letting saliva run down his beard. Algunos dirán, pastor, entonces en este rango de edad me tengo que hacer el loco. So are you telling me that in this stage of life I need to pretend I'm crazy, insane? Fue un momento de crisis en su vida. It was a moment of crisis in his life. No sé en los momentos de las crisis de su vida cómo usted actúa. I don't know how in the moments of crisis in your life you Era un act. momento muy duro en la vida de David. It was a very hard moment in the life of David, Perseguido por su suegro, pursued by his father-in-law, perseguido por sus compañeros de pursued ejército, by his friends of armies, perseguido por el pueblo que lo alabó pursued by the people that worshiped him, that praised y with him. terminó como loco en tierra enemiga. And he ended up crazy at an enemy's land. No sé en los momentos de crisis, ¿qué hace usted? I don't know what you do in moments of crisis. En esos momentos de dolor, cuando usted se siente defraudado por esa persona. How do you react in those moments of pain when you have been disappointed by that person? Porque siento que para David fue tremendo dolor lo que le estaba sucediendo. Yeah, I feel this was very harmful what was happening to David. Y créame, no fue una persecución fácil la que montó Saúl contra David. It wasn't an easy persecution that King Saul put against Lo David. persiguió hasta donde pudo. He pursued him as far as he could. ¿Y sabe quiénes se le añadían en las cuevas de Adulán a David? And you know who he would find in his caves? Todos los que estaban quebrados, perseguidos por el rey, All that were broken, divorciados, that were separados. divorced, that were separated by the Ese king. era el ejército que estaba formando David. That's the kingdom that David, that's the army that David was forming. Estaban viviendo su época de crisis. They were living their moment of crisis. Y aquí en esta época veo un principio que desarrolla David. And here I see a principle that David develops. Allí hubo intimidad, There were principles, aquí hubo estrategia. there was strategy on this one. Y él preparaba sus estrategias para la persecución que le tendía el rey. And he would prepare his strategies against the persecution that King Saul had against him. Y un día tuvo la oportunidad de matar al rey. And one day he had the opportunity to kill the king. Primera de Samuel 24:6. 1 of Samuel 24:6. Y todos los amigos le dijeron, dele, ahí lo tiene. And lots of his friends tell him, get him. Saúl durmiendo, King Saul was sleeping. David al frente David was in front of him, y con la espada. and he had a sword to kill him. Y vea lo que le dice David a sus hombres. And this is what David tells his men. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. He said to his men, the Lord forbid that I should do such thing to my master, the Lord's anointed, or lift my hand against him, for he is the anointed of the Lord. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos frente a nuestro enemigo, actuamos de esa manera? How many of us, when we're in front of our enemy, we react that way? Si nos dan la oportunidad, le damos, If we have the opportunity, we'll get him. pero nunca decimos lo que hizo este hombre. But we never say what this man said. David tuvo la oportunidad de acabar con Saúl, David had the opportunity to take care of King pero Saul, entendió que la justicia no era de él. but he understood that justice was not Él his. entendía que la justicia proviene de Dios He knows that y justice no del hombre. comes from justice comes from God and not from Démosle men. un aplauso. Give a Porque hand. este hombre entendió.
en medio de toda esta historia, esta persecución, estos 10 años de lucha, fueron 10 años It was 10 years of hardship, de crisis. of crisis. No sé en ustedes cuántos años de crisis han pasado. I don't know how many years of Entonces crisis van you a have decir, gone no, through. la vida de David, yo quisiera ser como cuando escuchan, no, yo quisiera como el rey David, danzar como el rey David. Oh. Pero miren su historia. But some of us may want to say, I want to be like David, I want to dance like David. But look at your own history. 10 años huyendo, 10 years 10 años escondiéndose uno a la running away, policía. hiding. ¿Por qué? Why? Saúl en batalla con los filisteos y perdiendo el favor de Dios, King Saul fighting with the Philistines and losing his favor of God. él ya sabía que no tenía el favor de Dios, He already knew he didn't have the favor que of Dios God, lo había apartado, that God had set him aside. que nunca sea ese su caso. He will not follow his case. Viéndose mermado en batalla, viéndose derrotado, le pide a su escudero que lo mate. While he noticing that he's defeated, that he's got nothing left, he sees himself defeated. He asks one of his soldiers to kill him. E increíblemente, una malecita traspasa su espada. And incredibly, one of the swords go through his Y body. coge la corona And he grabs a crown y su espada and his sword, y se la lleva al rey David. and he takes it to King David. Primera de Samuel 36. 1 Samuel 30, verse 6. Antes de entrar a este pasaje, hay dos escenarios. Saúl peleando con filisteos y David perseguido y peleando con amalecitas. Fuera de que tenía el problema con el rey, tenía el problema con los amalecitas. David had not only problems with King Saul, but he had problems with the Psalmicians as well. Y por estar en batalla, quedaron las esposas y los niños en casa. And due to him being at war, his wife and children were left behind. Y los amalecitas arrasaron con todos ellos. And the Psalms got a hold of them, got their hands on them. Primera de Samuel 36. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters. But David found strength in the Lord his God. Muchas veces en esta etapa de nuestra vida queremos tirar la toalla, Sometimes in this stage of our lives, we want to throw the towel porque no nos sale una. because we can't get anything right. Todos, el carro se vara, Ev- me quedo sin trabajo, Everyone leaves with their car. I have no job. la señora me deja, My woman left me. la hija salió embarazada, My daughter is pregnant. mejor dicho, no me sale una. We're just very unlucky. Y era lo que estaba viviendo David, And that's what David was going through. perseguido por el rey, Followed by the perseguido king, por el pueblo, followed by the people, perseguido por el ejército followed by the y armies, todo el mundo con los ojos puestos sobre él. and everyone putting their eyes on him. Por eso dice en este pasaje, se angustió mucho, That's why this passage says he was greatly distressed, pero se fortaleció en Jehová su Dios. but he was strengthened in God. Y viene la muerte de Saúl, de sus hijos, y vea cómo reacciona David. And you see the king Saul's children. Look how David reacts. Segunda de Samuel 5:4. 2 of Samuel 5:4. Y ya vamos a entrar a la tercera y última etapa de la vida de David. And we're about to enter the very last stage of David's life. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó por 40 años. David was 30 years old when he became king, and he reigned for 40 years.
Aquí vemos que hay intimidad, Here in this first stage, we see there's intimacy. aquí hay estrategia. Here in the second stage, we see there's strategies. Y aquí es cuando decimos, "Ah, voy a trabajar duro toda la vida And here's where we say, I'm going to work so hard my para entire que life cuando esté viejo me pueda sentar a disfrutar." so that when I'm old, I can enjoy life. Ese es el cuento de todos aquí, That's what I promised. pero ese es el cuento de Dios. But is that what God asked? Porque viejo nos hace daño la sal, Because old people, we can't have too much nos hace salt. daño el azúcar, Can't have too much sweets. nos hace daño trasnochar. We can't go to sleep too late. Entonces, ¿para qué guardo tanto? So why do I work so hard then? Aquí es donde se va a reinar. Here's where you will reign. Con lo aprendido de acá. Of what you learn on this middle stage. Ayer alguien me preguntaba en el encuentro, y pastor, ¿y por qué vino tan bien arreglado? Le dije, porque me quiero vestir bien, porque no voy a dejar las camisas y los vestidos para ponérmelos en una ocasión especial. He said, why are you dressed? Somebody asked me, why am I dressed so good? He's like, well, I don't want to keep all my good clothing left Todos behind. los días son especiales. Every day is special. No espere estar aquí para sacar la vajilla Lennox y esos vasos ya amarillentos allá que para servir ese jugo para la visita. Don't hope to be on this stage and wait to get out those famous plates and dishes you have in a storage. David iba en acción. David was in action. Tenía problemas He had lots of problems, y grandes problemas. big problems. Había sido ungido como rey desde joven. He was anointed as a king at a very young age. Ya se había tumbado sus gigantes. He had already taken out a giant. Ya tenía liderazgo. He had leadership. Pero mire dónde empieza realmente a ejercer su reinado. But look where he actually starts to do his leadership. Todos queremos empezar a reinar desde acá. Lots of us want to start reigning and leading already, Pero se nos olvida todo esto que hay que caminar. but we forget the entire process we have to walk. Queremos sentarnos en el Lamborghini We want to sit in our Lamborghini sin que nos cueste. Ay, ese iPhone XS quedó pendiente. Oh, that iPhone X is still pending. Segunda de Samuel 5:10. 2nd of Samuel 5:10. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. And he became more and more powerful because the Lord God Almighty was with him. Ustedes pueden notar en estas etapas de la vida de David, As you can see in these stages of David's life, Dios le abandonó, did God let him go? Dios le faltó. Did God put him apart? Muchas veces tenemos que pasar por crisis Sometimes we have to go through crisis para formar nuestro carácter, to form our character. pero no queremos. But hay we don't veces, want to have crisis. y peleamos con Dios, And we fight with God. nos peleamos con Dios We fight with God. y no queremos que nos hablen de Dios. And we don't want anyone talking to us about God. Pero miren la vida de este hombre. But look at the life of this man. Y muchos conocemos solo la parte buena del rey David. And most of us only know the good part of David's life. Vemos cómo se va consolidando su gobierno, We see how his government is consolidating, su administración his administration, y su sabiduría. and his wisdom. Mira lo que quería hacer David en todo este proceso ya de gobierno como rey. Look what David wanted to do in his process already as a king. Ustedes lo van a encontrar en Samuel, en Reyes, en Crónicas. You're going to see it in Samuel, in Kings, and Chronicles. David era un hombre que quería agradar a Dios. David was a man that he wanted to please God. Traer el arca del pacto fue una de las cosas que quiso hacer. Bring the covenant of pact. Y ustedes saben lo que le pasó con Usa y Obed-edom. And you, Muchas veces estando aquí, quiso hacer cosas a su manera. sometimes while being king, he wanted to do things his way.
Muchas veces dice uno, no, es que estas canas no son en vano. ¿Sí se traduce eso? No. Entonces, o esta experiencia no es en vano. Sometimes this experience is in vain. Y dijo David, no, pues voy a traer el arca. And David said, well, I'll just bring the ark. Al fin y al cabo yo soy el rey. Either way, Y I'm yo the mando. king. I'm the king and I say what happens. Así como dice, ¿qué? El jefe es jefe aunque mande mal. I'm the boss of bosses. Y así en un momento pensó David, estando ya viejo, Yeah, and he did that. Well, he was old y trajo de la manera incorrecta el arca del pacto. and he brought the ark in the Causó wrong ways muertes. with the wrong purpose. Y pudo entender que eso lo hacían eran los levitas. And he was able to understand that only the Levites would do that. Eso no lo tenía que hacer él. It wasn't his correspondence to Y do that. muchas veces hay cosas que no tenemos que hacer nosotros, que lo tienen que hacer otras. There's lots of things that we're not assigned to do that other people have to do. Y nosotros terminamos de metidos en los procesos de And we are Dios. here butting in the processes of God. Segunda de Samuel 6:16. 2nd of Samuel 6:16. Después de que David aprendió esa lección de que no que tenía que traer el arca como él creía, After David learned his lesson that he didn't have to bring the ark how he pidió wanted, consejo de los levitas, it was supposed to be done by the Levites, de los ancianos of the de elder Israel, that he had, e hizo las cosas de manera correcta, do things the right way, porque podemos equivocarnos, because we can make mistakes, pero también tenemos el derecho de pedir consejo. but we also have the right to ask for advice. Hay veces nos cuesta pedir consejo, Sometimes it's very nos cuesta hard for us to pedir ask for asesoría. advice, to ask for guidance. ¿Por qué nos cuesta eso? No, es que yo ya soy maduro, yo ya sé. Why is it so hard? Because we think we're mature, we already know, Y hay veces es necesario pedir consejo. and sometimes it's necessary to ask for No nos las advice. sabemos todas. We may not know everything. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. As the ark of the Lord was entering the city of David, Micah, daughter of Saul, watched from a window. And when she saw King David leaping and dancing before the Lord, she despised him in her heart. Usted y yo no solamente vamos a ser criticados en la adolescencia, You and I are not only going to be criticized in our youthful years, cuando estamos en los 20 y los 30, but also when we're in our 20s and sino 30s, cuando somos ya adultos but even when we are o adults, viejos o old, grandes, como le quieran decir. young, old adults. Su propia esposa Your own wife, se burló de él his own wife made fun of him porque alababa, porque brincaba, because he praised, because he porque worshiped, exaltaba because he danced, because he a jumped Dios. before God. Si usted es el rey, le dijo, ¿qué hace haciendo el ridículo? If you are the king, why are you looking ridiculous? Tremendo. It's amazing. Tengamos mucho cuidado Let's be very careful de menospreciar a los que alaban y adoran to unappreciate the ones al that Señor worship and con praise todo su corazón, with all their hearts, con toda su alma, with all their soul, con todo su cuerpo. with all their bodies. Por eso cuando al grupo de alabanza les dije, preparen esa alabanza así como David danzaba, That's why when I asked the worship team to prepare that song así como David cantaba, of how to show how David sang, how David danced, porque es empezar a entender realmente la vida de David. because it's very easy to express the life of David. David, menospreciado por Mical, nunca dejó de alabar, de danzar y de adorar a Dios a pesar de las críticas de su esposa. David, even though he was very unappreciated, he did not stop praising, worshiping, singing, even though he was criticized a lot by his wife.
Y él no hizo nada contra su esposa. And he didn't do anything against his Nada. wife. Anything. Fue un hombre que siempre dejó que Dios hiciera justicia por él. He was a man that always allowed God to do justice for him. Segunda de Samuel 6:23. 2nd of Samuel 6:23. Y Mical, esposa de David, hija de Saúl, nunca tuvo hijos. And Micah, daughter of Saul, had no children. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. To the day of her death, she did not have any Ustedes children. dirán, entonces David no tuvo hijos, So you're telling me David had no children? tuvo más de 16. David had more than 16 children. Tengamos mucho cuidado Let's de be, hablar, de menospreciar, de criticar un siervo de Dios, porque la justicia no es del hombre, la justicia es de Dios. let's be very careful when it comes to talking, to unappreciate, to criticize a servant of God, because the justice is not of man, the justice is of God. Somos muy ligeros para criticar, somos muy ligeros para murmurar. Y le pasó a la esposa de David. We're very fast when it comes to criticizing. We're very fast when it comes to gossiping. And it happened to David's wife. Pasa en la casa de Dios, pasa en la iglesia de Dios, que murmuramos, que criticamos, It que hap- menospreciamos. It happens inside the house of God where we unappreciate, we criticize, etc. Segunda de Samuel 7:8. 2nd of Samuel 7:8. David ya tenía el arca en medio de sus tiendas, adoraba, alababa, se gozaba de la presencia y preguntó al profeta Natán de que quería hacer casa a Jehová. Pero miren la respuesta de Dios. David already had the ark before his people, where they worshiped, they praised, they enjoyed the presence of the God. And he asked Prophet Nathan what he wanted to do with the house of Jehovah, the Lord. So let's read what the answer of God to the prophet. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Now then, tell my servant David, this is what the Lord Almighty says. I took you from the pasture and from following the flock to be a ruler over my people Israel. Aquí hay algo bien importante en esta enseñanza y es poder entender cuando Dios te llama a cumplir un propósito. There is something very important in this stage, and is to understand when God calls you to complete a purpose. Muchos de los aquí presentes se levantan, se van a trabajar, vuelven, pasa una semana, viernes el cheque, vuelve, pagan la renta, pero van sin propósito. A lot of us just wake up, go to work, come home, go to sleep, the week goes through, we collect a check, but there's really no purpose in our lives. Y en algún momento de la vida les pregunta a uno, ¿cuánto lleva en este país? And sometimes we ask people, hey, how long have you been in this country? 20 años. 20 years. ¿Y cuál fue el propósito de venir a este país? And what was the purpose of coming to this country? Hacer plata. To make money. ¿Y la ha hecho? And have you made money? No. Nope. Su propósito era venir a hacer dinero. Su propósito era venir a hacer dinero. Your purpose was to come and make money. Pero nunca pidió cuál era el propósito de Dios para su vida. But you never asked what the purpose of God was in this country for you. Construir casas, comprar carros. Build houses, buy vehicles. Pero yo te tomé del redil para que fueras príncipe sobre mi pueblo.
but I chose you to be a prince above my people. Y es poder entender cuál realmente, aquí David entendió cuál era el propósito realmente de su vida. At this stage is where David understood what his purpose by God was. Que iba a gobernar, That he was going to conquer que and iba a reign, dirigir a Israel, that he was going to lead Israel, que para eso lo había puesto Dios, that's why God had put him there, para pastorear sus ovejas, to shepherd his sheep. lo que había hecho allá de joven, What he had done in his youth years, lo iba a hacer aquí de viejo. he was going to do it here as a king. Ya Dios ha determinado lo que quiere hacer con cada uno de sus hijos. Por eso debemos estar delante de su presencia para poder entender cuáles son sus planes, propósitos para su vida, para su hogar, para su trabajo, para sus hijos y para sus generaciones. God has already determined what he wants to do with each and every one of your children. That's why we need to be before his presence to be able to understand what his plans are, his purposes for your life, for your home, for your job, for your children, and your following generations. Ahora les voy a hablar un momento como papá. Esta semana, una joven de la iglesia aquí Now I'm going to talk to you as a father. This week, a young lady in this church, asiste a una universidad muy nombrada aquí en Carolina del Sur she goes to a college that is very well known here in South Carolina, y se le dañó su carro and her car broke. y tuve que llevarla a la universidad como 2 o 3 días. And I had to take her to school 2 or 3 days. Pero me llevé la sorpresa que cuando llego yo a la zona donde descienden los estudiantes, And I just happened to find out that at the zone where you're supposed to drop off the students, desfilaban cientos, diría miles de estudiantes. there was lots and lots of students walking by. Y yo me hacía esta pregunta: And I asked myself this question: ¿sí va a haber tantas posiciones para tantos ejecutivos? will there be really these many positions for all these executives, ¿Para tantos ingenieros, veterinarios, for all these doctores? engineers, veterans, doctors? ¿O están yendo a cumplir un propósito y un deseo de sus papás? Or are they just going to complete a purpose that their dad and mom wants? Y preparando esta predicación, me encuentro con estos pasajes And preparing for this preach, I find these passages, y les digo a ustedes, ¿cuál es el propósito? and I tell all of you, what is the ¿Cuál es el purpose? plan What is the plan que tiene Dios con usted, that God has with you, con su hogar, with your home, con su trabajo, with your job, con su ministerio, with your ministry, con sus hijos, with your children, con sus generaciones? with your generations? Porque esto lo pone a uno, porque decimos, estudie mi hijo para que no sea como yo, Because we say, oh, study anything so you're not like me. pero no le decimos, Señor, dame sabiduría para guiar a mi hijo por ese buen camino que debe tomar. But we don't ask, God, give me wisdom to help me guide my child Hay for una the gran path they needs to diferencia. take. It's a huge difference. Es importante motivarlos, It's very important to motivate them, pero más importante es instruirlos but it's more importantly to teach them para que en ellos se cumpla el propósito. so that in them the purpose can be completed. Mire, David estaba en esta etapa de su vida Look, David was in this stage of his life, y no sé, algunos, I don't know, some of you, se lo hablo a título personal, experiencia personal. and this is just a personal experience. Yo decía, a los 40 me pensiono, I used to say, I am going to be retired at 40, por mi cuenta. or my own will. Y había desarrollado una estrategia aquí And I had developed in this stage right here para cumplirla aquí. to be able to complete it here. Pero entendí que estando allá
desarrollé estrategia de hombre. But I understood there that I developed strategies on this stage. Dios no aparecía en ninguno de esos escenarios que yo había hecho. Strategies men made where I had no intentions of Para including nada. God for no reason. En mi vida personal, Dios no apareció en este escenario. In my personal Él life, me tenía de sus entrañas, pero yo no estaba en intimidad con Él, ni le conocía. in this stage of my life, I had no purpose of having intimacy with God. Aquí estaba como Ricky Martin, Here I was like Ricky Martin, viviendo la vida loca. living the crazy life. Y hasta que no llegué aquí, fue que entendí realmente conocer de Él y And- poder entender cuál era el propósito que tenía para mi vida, And not until I got to this stage, I was able to understand para mi hogar what the purpose of God was in my life, y in para my mis home, hijos. and my children. Y lo más terrible es querer uno negociar con Dios. And the terrible thing is that we negotiate with God. Y tuve que aprenderme ese pasaje que dice, mas buscad primeramente And I el had to learn, reino de Dios y su and I justicia. had to learn the passage that said, "Thou shalt seek Y first todo le the será kingdom of God, añadido. and everything else will be in addition." Pero no lo aprendí a las buenas, tuve que vivir todo este proceso But I didn't learn it y in llegar the aquí a good way. entender I had to get here to this stage of life to understand que no eran en mis estrategias, that it en was mis fuerzas, that it wasn't in my own strategies, in my own strengths, en mi sabiduría, in my wisdom, sino era en las estrategias but it was in the y en los strategies propósitos de and the Dios. purposes of God. David en sus fuerzas aquí quiso montar arca, montar discoteca y fiesta para Dios. David in his own strength brought the ark and presents así and all no that era. stuff. And that's not how it was supposed to be. Y lo entendió. Lo importante fue que lo And the entendió. important part was that he understood. Segunda de Samuel 7:12. 2nd of Samuel 7:12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, who will come from your own body, and I will establish his kingdom. A ver, me daba risa porque David pensaba de esa manera. And I thought it was funny why David would think that way. En muchas de las reuniones que hacemos de grupo familiar y algunos en los que yo asisto a estos grupos, And lots of the groups that we have throughout the week that I go to, hago como, recalco mucho en este salmo. I go back to this psalm a lot. Y en esta semana nos lo encontramos en nuestro tiempo devocional, And this week it was actually in our devotional, escrito por el rey David, written by King David, porque él sabía que tenía sus días contados. because he knew that his last days were coming. Llegaría el día que entregaría cuentas a Dios. The day would come where he would have to give Y es accountability algo to que God. usted y yo no podemos olvidar, It's something that you and I can't forget, porque nuestros días están contados para Dios. because our days are counted for God. La reflexión es, ¿estás preparado para entregar The cuentas? question is, are you ready to give accountability to God? Y ese Salmo 90:10 es precioso por eso. And Psalm 90:10 is beautiful because of that. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. The length of our days is 70 years or 80, if we have the strength. Yet their span is but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. Los días de nuestra existencia, David murió a los 70 años, pero antes de morir escribió este salmo.
Before dying at his 70 years of age, David wrote this psalm. Tuvo una adolescencia de intimidad. He had the youth years of intimacy. Tuvo una preparación de estrategia. He made a strategy. Pero lo más lindo de David es que quiso en todo tiempo agradar a Dios. But the most beautiful part about David is that he wanted to please God the entire Mire, time. este hombre montó un tabernáculo 24/7. He made a 24/7 24 room. horas del día, 7 días a la semana, 7 days a week, 24 hours a day, en una carpa, in a tent, adoraban a Dios. and they would worship God. Ese era David. That was David. Qué bonito nosotros tener algo de David. Por eso la prédica se llama que tanto podemos aprender del rey David. It's so nice because we can learn so much out of David. This is why I chose this title of this preach. Y algunos dirán, uy, no, pero entonces ¿será que yo a los 70 me muero? But some of them may ask, wow, are you saying I'm going to die at 70? Más bien reste y diga, tengo 50, me quedan 20. It's just subtract. If I'm 50, I Pero only que have en 20 esos years 20 left. se goce usted como David danzaba, Oh, como David alababa, and como David estaba and worship delante de la and praise presencia del and Señor. sing for those 20 years of life, just like David. Segunda de Samuel 7:14, ya vamos terminando. 2nd of Samuel 7:14. Yo le seré a él padre. Mire lo que la promesa que le hace Dios al rey David, lo que va a hacer con sus hijos y en especial con Salomón. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. I will be his father, and he will be my son. When he does wrong, I will punish him with the rod of men, with floggings inflicted by men. Él siempre será nuestro padre. He will always be our father. Sea usted ese hijo revoltoso, mala gente, mala leche, no sé cómo lo llame. Even if you're Él annoying, seguirá siendo su you're padre. grumpy, he will continue to be your father. Por más mal que se porten, For however bad you are, rebel, sea aquí en la adolescencia, whether it's at your youth years, sea aquí en su madurez, in your mid-20s, 30s, o aquí cuando esté grande. or even when you're old. Pero no esperes But don't expect que Dios te corrija o te azote that God corrects vara de you hombres. or hits you with, like we did in this psalm. Cuán grande es Dios, ¿no? How great is God? Cuán grande es su misericordia. How great is his mercy? Cuán grande es que cuida nuestras generaciones. How great is it that he takes care of our generations? David sabía que tenía que entregar su reino, David knew he had to give his kingdom, pero sabía la promesa para sus hijos, but he knew the promise for his children, para sus generaciones. for his generations. Y qué bueno que usted pueda partir el día de mañana con esa promesa. And how good is it that you could leave this earth with that promise? Wow. Wow. En esta era del rey podemos resaltar aspectos tales como, These are some things that we can get out of the king. ustedes dirán, no, pero él era el rey. Well, we could say, well, he was the king. Consultaba al profeta y obedecía a Dios. He would consult the prophet and he obeyed God. Extendió sus dominios a Damasco, a Siria, a los amonitas y a todo territorio que le pedía a Dios fuera conquistado. He extended his leadership to Damascus, Syria, and all the territories that God would ask him to. Su fama llegó a todos los reinos, His fame made it to all of the kingdoms, al punto que acumuló, ahorró recursos y administró recursos por la bondad del pueblo. to the point where he accumulated resources and constructed the temple. Organizó militarmente y administrativamente a Israel. He had organization military-wise for Israel. ¿Se equivocó?
Claro, He made some mistakes. todos los hombres nos equivocamos. All of us make Todos los mistakes. hijos de Dios nos equivocamos. All of children of God make Ustedes mistakes. conocen la historia de con Betsabé. Do you guys know the story about Betsabé? Trajo consecuencias de pecado. It brought consequences of sin. Fue amonestado por el profeta Natán He was punished by the prophet Nathan, y su pecado trajo también la muerte de la concepción de este hijo. and his son brought deaths. His sin brought deaths of his child. Al interior de su hogar hubo problemas de violación con su hija Tamar. There was internal problems in his family of violation. Tuvo un proceso de sublevación de su hijo Absalón He had a process also with his y son por ende la Sabbath, muerte de su hijo Absalón. and to give the death of his child. Mis hermanos, la vida de David no fue todo color de reino. David, what I'm trying to say is David's life was not all good looking. Fue un hombre como usted y yo. He was the man just like you and I. Tuvo problemas en su adolescencia, He had problems in his youth, en su proceso de madurez, in his 20s of growing en up, su edad adulta, and in his elder en age, su hogar. in his home. Bien delicados los problemas que tuvo en su hogar. There was lots of problems he had at his home. Segunda de Samuel 18:33. 2nd of Samuel 18:33. Entonces el rey se turbó y subiendo a la sala de la puerta lloró. Y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, quien me dijera que muriera yo en lugar de ti. Absalón, hijo mío, hijo mío. The king was shaking. He went up to the room over the gateway and wept. As he went, he said, "Oh, my son Absalom, my son Absalom, if only I had died instead of you. Oh, Absalom, my son, my son." Hubo momentos de duelo durísimos en la vida de David. There was very hardship moments in the life of No David. perdió uno, perdió dos hijos. He did not lose one child, he lost two. Creo como padre, no quisiera estar en esa escena como la que vivió David en esta etapa específica de su vida. I think as a parent, I wouldn't want to live a stage like that Pero David had. me llevo una reflexión de esta enseñanza. But I take one reflection out of that teaching. ¿Qué estaba pasando al interior de la casa del rey? What was happening inside the king's house? Era un buen estratega, era un buen soldado, He was a good strategist, a good un soldier, excelente rey, an excellent. pero veo problemas de sacerdocio en su casa. But there was problems of head of household in his house. No esperen a estar aquí Don't just hope to be here para ejercer sacerdocio to be a head of household cuando sus hijos ya se hayan ido de casa, when your children have already left your house, porque ya para qué. because it's too late. El sacerdocio se inicia desde que tú te comprometes, primeramente con Dios y con tu pareja. Head of household starts when you compromise yourself with God and with your spouse. ¿Qué sacamos? Ser buenos trabajadores, excelentes amigos, What do we get out of being great employees and having great friends, excelentes anfitriones. excellent hosts? Si hay fisuras en mi casa. If there's issues inside our house. Esa fue como la vida de David, como los problemas que ejerció en diferentes etapas de su vida. That's how it was with David and his life and all of the stages of his life. La sublevación de su hijo trajo consecuencias. The stuff of his children had his consequences. David por un momento tuvo que dejar la corona y el reino David, for a moment, he had to drop his crown y and huir his reign, nuevamente, estando viejo, and while he was being old, porque su hijo Absalón y sus seguidores le querían matar. because his children wanted to pursue and kill him. Causó una división en Israel, It caused a division in Israel. perdió credibilidad, He lost credibility. causó daño a su ejército. It caused harm to his army. Incluso hasta sus militares más allegados empezaron a dudar de su gobierno. Even his best
soldiers were already doubting him. Pero en medio de todas esas dificultades, But throughout those entire difficulties, Dios tuvo misericordia de David, God had mercy of David. tuvo amor de David, He had love for David, permitiéndole retomar el reinado allowing him to take back his reign, y que él pudiera expresar lo siguiente. and that he could express the following. Segunda de Samuel 22:2. 2 Samuel 22:2. Que usted y yo podamos decir: That you and I could say, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. Versículo 3. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield, and the horn of my salvation. He is my stronghold, my refuge, and my Savior. From violent men you save me. Estas expresiones las encuentran ustedes también en el Salmo 18. These expressions you find them in the following psalm. Dios, Jehová mi roca y mi fortaleza. Y concluyo con esto, mis amados. ¿Dónde estás hoy? And I conclude with this. Where are you today? ¿Qué puedo aprender de la vida del rey David? What can I learn out of the life of King David? ¿En cuál etapa de mi vida estoy? In which stage of my life am I at? Como lo estuvo el rey David. How David was. ¿He madurado lo suficiente para ser un estratega? Have I grown up enough to be a strategist? ¿O en el ocaso de mi vida? Or in the elder stage of my life? Quiero invocarte a ti I want to pursue y a you, Lord, buscarte a ti. and find you, Lord. Que el Señor bendiga sus vidas Let the Lord bless all of your y que en lives, esta tarde and that in this afternoon puedan llevarse algo you can take something de la vida del rey David. of David's life, out of David's life. Pastor Javes, Pastor Javis. en tus manos encomiendo el servicio. Aleluya. Hallelujah. Dios le bendiga. God bless you all.